Queremos en esta hora darte las gracias por permitirnos acercarnos a ti en el nombre del Señor Jesucristo y rogar la ayuda de tu Espíritu Santo en mis hermanos y en mí para poder ser iluminados en tu verdad, que haya claridad en mi exposición y que también haya claridad en el entendimiento de mis hermanos para que este tema, que es un poquito complejo, sea fácil de asimilar para mis hermanos y fácil de explicar para mí. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús, de nuestro Señor. Amén. Aquí está una gráfica, ya lo envié a quienes son de la iglesia, se lo envié por medio de Vendré otra vez, ahí ustedes la pueden checar si ustedes gustan. Esta gráfica tiene mucho material y yo espero que con el paso de estos minutos que estaremos juntos, pues podamos terminarla o a ver hasta dónde llegamos. Depende de cómo avanzamos en la explicación. Quiero hacer un breve repaso de todo esto porque entiendo que esto que estamos viendo para mucha gente es cosas nuevas. Otras personas pues ya tienen ellos conocimiento, entonces será nada más un recordatorio. Esta línea que está aquí está representando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 1, 2 y 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 14 dice, y aquel Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Señor Jesucristo, Dios Hijo, desciende a la tierra, y estando en su estado terrenal, le conocemos como Jesús de Nazaret, como Jesucristo de Nazaret, como Cristo. Después de 30 y tantos años, el Señor Jesucristo, después de un ministerio que duró unos 2,5 años o 3 años y medio, el Señor Jesucristo llega a la cruz por insidias de los líderes religiosos, y después de haber sido crucificado fue sepultado, y él anticipó que al tercer día resucitaría de los muertos, y así fue. Los ángeles dieron testimonio de que el Señor Jesucristo había resucitado. Los soldados romanos dieron testimonio de que la tumba estaba vacía, que ángeles se habían presentado, y por lo tanto se deduce que también Cristo había resucitado. Él se aparece en numerosas ocasiones a sus discípulos, y de esa manera atestigua que lo que él dijo fue verídico, fue real, se cumplió lo que él anticipó, y Jesucristo resucita a los 40 días, asciende 40 días después de la Pascua, asciende a la diestra del Padre y se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. 10 días después de su ascensión desciende el Espíritu Santo y se inicia la era de la iglesia. Aquí sigue presente Israel y siguen presentes las naciones. Con esto que está aquí, estamos representando el regreso, el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. No desciende hasta la tierra, desciende a las nubes, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, y el Señor recoge a los que son suyos y resucita a los que le pertenecen, y en la tierra se inicia el periodo de tribulación y de gran tribulación, que tiene una duración de 7 años, dividido en 13,5 años cada parte. Después de esa conclusión de los 7 años, Jesucristo desciende, y propiamente es lo que conocemos como su segunda venida, y comienza el reinado del Señor Jesucristo en el mundo, en donde Él estará sentado en el trono de David, del rey David,
Dios le prometió al rey David que uno de sus descendientes se sentaría en un trono y su reino no tendría fin. Eso se aclara posteriormente. Aquí en esos pasajes de Apocalipsis 24 y 26, aquí se nos dice en el versículo 4 que las personas, los mártires de la tribulación, estarán reinando aquí en esta época. Y en el versículo 6 se nos dice que la iglesia que está en la casa del Padre está al lado de Jesucristo también reinando. Entonces estará ahí el Señor Jesucristo y estos dos grandes grupos, los mártires de la iglesia, de la tribulación, los mártires de la tribulación y los pertenecientes a la iglesia de Jesucristo. Esto que está aquí representa un juicio divino. ¿Por qué no? Esto no lo hemos leído o no hemos hecho énfasis ahí. ¿Por qué no buscamos en Apocalipsis capítulo 20? Dice en el versículo 7. Dice así, a partir del versículo 7 del capítulo 20 de Apocalipsis. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cuando está aquí esta imagen como de un rayo, estoy queriendo representar lo que dice en el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. La ciudad amada se refiere a Jerusalén, el campamento de los santos a la tierra de Israel. Y mire lo que dice ahí al final del versículo 9. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Por eso está como especie de rayo. Y déjenme comentarles que cuando ingresan aquí en la tribulación, habrá personas que no mueran, personas que no le siguieron el juego a la bestia ni al falso profeta, y personas que pasan entonces al reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Durante 1000 años el Señor Jesucristo estará reinando con justicia, en paz, apoyado en su reinado por todos los que el grupo que está representado en el versículo 4 y en el versículo 6, más todo lo que el Señor ya tiene preparado. Pero dice el versículo que Satanás sale a engañar a las naciones. Cuando estamos leyendo los acontecimientos que se llevan a cabo aquí, en la gran tribulación, Satanás engaña a los reyes, a los dirigentes de las naciones. Pero aquí, en el milenio, ya no habrá reyes, habrá naciones. Entonces Satanás va a engañar a las naciones, no a los reyes. Nada más hago esa aclaración. Después tenemos lo que ya hemos compartido en algunas otras noches, la manera en que Dios determina destruir la tierra, según lo que dice 1 Pedro 3, 10 al 11, y
el juicio en el gran trono blanco que está en este pasaje que ahorita vamos a considerar. Así que de esa manera es un repaso rápido en cuanto a qué significa todas estas figuras o todas estas líneas aquí de la línea del tiempo hacia arriba. Ahora, el tema de esta noche se llama la resurrección de los muertos. Y es notable que al séptimo descendiente de Adán, que se llamó Enoc, Dios le reveló datos tocante este acontecimiento, la segunda venida de Cristo para juzgar a los impíos. Es notable que al séptimo descendiente de Adán, pues tal vez tendría la tierra de haber iniciado 4,000 años, alguna cosa así. No puedo asegurar este dato, nomás es una suposición. Y ya Dios le reveló algo tocante a este acontecimiento. Y resulta que a Job le revela de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es interesante, ¿no le parece? Interesante. Son personas, o fueron personas que no están dentro del pueblo elegido, pero Dios es soberano y a ellos les hace conocer lo que les acabo de mencionar. Entonces, déjenme comentarles lo que está de la línea del tiempo hacia abajo. El tema se llama la resurrección de los muertos. Y entonces, al estar estudiando el tema, hay una primera resurrección y por lo tanto debe de haber una segunda resurrección. La primera resurrección abarca de aquí, donde Cristo resucita, hasta la segunda venida de Cristo. O sea, la primera resurrección no es un solo evento, sino es una serie de acontecimientos. Se le llama primera resurrección porque esto tiene que ver, es una resurrección para vida. La segunda resurrección es una resurrección de condenación. Entonces quiero hacer claro, la primera resurrección es para vida, es la resurrección para vida. La segunda resurrección es resurrección para condenación. La primera resurrección no es un solo evento, sino contiene varios sucesos, como ahorita vamos a considerar. Entonces, vamos ahorita a considerar esto primero. 1 Corintios 15, 20 y 23. 1 Corintios 15, 20 y 23 nos habla de la resurrección de Cristo, nuestro Señor. 3 días después de haber sido sepultado, Él resucita de entre los muertos, el Padre lo resucita por el poder del Espíritu Santo. Versículos 20 y 23. Mire lo que dice. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Aquí está ubicado en el diagrama, aquí está. 3 días después de su muerte, Jesucristo resucita y su resurrección es calificada como las primicias. Versículo 20, dice entonces, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué habla de primicias? Porque los hebreos, el pueblo judío, fue enseñado a que de la cosecha que se iba a dar en el año, los primeros frutos, o sea, las primicias fuesen consagradas a Dios. Y lo que, si se le está aplicando a la resurrección de Jesucristo, este calificativo de primicias de los que durmieron es hecho, significa que es el anticipo de muchas personas resucitadas. Él es nada más las primicias. ¿Cuánta gente compondrá la iglesia? ¿Cuánta gente se representarán los mártires de nuestro Señor Jesús? Los mártires en la tribulación. ¿Cuántos gente representará
los creyentes del Antiguo Testamento, pues es imposible de poderlo calcular. Entonces Cristo es el anticipo de una cosecha de millones y millones y millones de seres humanos en sus diversas categorías, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, Cristo las primicias, versículo 20, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Permítame un minuto. Bien, vamos a buscar este versículo, ya lo leímos, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Ya les comenté en otro momento que ese orden es un término militar, dando a entender que viene una serie de contingentes. Entonces es un término militar en donde está anticipando una serie de secuencias. Y aquí está los que durmieron en Cristo. ¿Cuándo resucitan los que durmieron en Cristo? De acuerdo, esto ya lo estudiamos. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ahí se nos habla que cuando el Señor Jesucristo desciende, retorna a la tierra por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí en el capítulo 15 se le da el calificativo de dormir. Durmieron los que durmieron en Cristo. Ya explicamos que quien usa en primera, el que da inicio al uso de ver la muerte como un sueño es el Señor Jesucristo, y lo hace en el caso de Lázaro. Entonces, la idea es de que una persona que muere en Cristo, debemos de entender que es una especie de sueño del cual se volverá a despertar con la resurrección. Por eso está el término dormir, que eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con Lázaro. Él les dice a sus discípulos, voy a despertar a Lázaro. Pero no se refería al sueño que tú y yo tenemos todas las noches, donde estamos en un estado de inconsciencia mientras está reposando nuestro cuerpo, sino es una muerte real, nada más que con ese calificativo de dormir, de sueño. Entonces, repito, primero Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su retorno, en su venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después el tercer grupo que resucitará, Cristo uno, los que durmieron en Cristo millones, los creyentes del Antiguo Testamento millones. Y aquí tenemos, quiero explicarles en cuanto a los creyentes del Antiguo Testamento, el caso de Job, el caso de Eliseo y el caso de Daniel. En el caso de Job, mire en el capítulo 19, Job capítulo 19, versículo 25 al 27. Mire por favor lo que Job está diciendo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso está indicando que él tenía la revelación de que su Redentor vive, o sea, es alguien que es eterno, y que llegaría el momento en que ese Redentor, que es eterno, se levantaría de sobre el polvo, es decir, surgiría como todo ser humano, tendría una manifestación terrenal, y después pasa ya a sí mismo. Y después de deshecha esta mi piel, ¿qué está diciendo esto? Pues está hablando de su muerte, nada más que de esa manera. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea,
Se va a deshacer su piel, pero en su carne ha de ver a Dios. Allí está anticipando su resurrección. No habla propiamente de que voy a resucitar, pero da a entender que su carne, en su cuerpo, ¿qué iba a pasar con su cuerpo? Pues iba a estar deshecho. Pero ¿qué está diciendo? En mi carne he de ver a Dios. Es la forma en que Job entendió que él iba a morir, pero que se iba a levantar, y que ese levantarse de la tumba era para ver a Dios, para estar con Dios, para disfrutarlo. Entonces, esa es la primera alusión que en el Antiguo Testamento encontramos tocante a una esperanza de resurrección. En el caso de Eliseo, en 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 26, 2 de Reyes, capítulo 5, versículo 26, dice así. Esta es la historia de Naamán y de su siervo de Eliseo, de Naamán y de su siervo Giesi. Y no vamos a hablar de la historia, porque no es el objetivo hablar de la historia, sino lo que dice Eliseo, le dice a Giesi. Recuerdan ustedes que Giesi le entra la codicia porque Eliseo no le recibió ningún presente a Naamán, y entonces este Giesi se sale después de que Naamán se va y lo alcanza, y Naamán le dice qué es lo que pasa, y le pide Giesi en nombre de Eliseo ciertos favores materiales. Él le da dinero y le da ropa, y Giesi va y lo esconde y regresa con Eliseo como si nada hubiese pasado. Pero Eliseo entendió a dónde había ido Giesi y qué es lo que había hecho. Giesi había ido a buscar dones materiales por parte de Naamán. Y entonces Eliseo le dice lo siguiente en el versículo 26. Bueno, desde el 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ahí está mintiendo, porque sí había ido a buscar a Naamán, le había pedido ropa y dinero, lo había ido a guardar y a esconder. O sea, ahí está mintiendo. Este hombre le está mintiendo a Eliseo. Pero Eliseo, como profeta y con sus dones de revelación, sabía qué es lo que había pasado. Versículo 26. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? O sea, le está describiendo lo que pasó cuando Giesi fue a buscar a Naamán. Y fíjate en la pregunta que hace: ¿es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Fíjate en la pregunta. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? La respuesta a esa pregunta es no, no es tiempo, no es tiempo. Entonces, ¿cuándo es que va a ser tiempo? ¿Cuándo va a ser el tiempo? Ese tiempo es el tiempo de la resurrección. Cuando los santos del Antiguo Testamento se levanten del polvo de la tierra, sean resucitados y entren al cumplimiento de todas las promesas que Dios les dio a sus antepasados, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos sus descendientes. Es
a todos los que sean creyentes. Es otro dato que se agrega a la idea de que en el Antiguo Testamento Job, un hombre que no era del pueblo de Dios, pero que tenía la idea de la resurrección del cuerpo, Eliseo, que es del pueblo de Dios y sabe que llegará una época en que sucederá lo que acaba de describir. No era el momento, pero llegaría el momento. ¿Y cuándo es ese momento? Ahorita lo vamos a ver. Y en Daniel capítulo 12, versículo 13, es otro de los personajes del Antiguo Testamento que recibieron la revelación de que iba a haber una resurrección corporal. Mira por favor lo que dice en el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. A Daniel se le anticipó estas dos resurrecciones, la resurrección para vida y la resurrección para condenación. Pero en el versículo 13, mire lo que le dice el ángel. Y tú irás hasta el fin. ¿Qué se refiere? Bueno, que llegarás a culminar tus días. Y reposarás, se refiere que va a morir. ¿Y qué le promete ahí el ángel? Y te levantarás. ¿Para qué? Para recibir tu heredad al fin de los días. O sea, la esperanza que aquí el ángel le da a Daniel de que se levantará del polvo en una resurrección para vida, para recibir la heredad que le correspondía a él, es la misma esperanza que distinguimos en Eliseo, de que en ese momento no era tiempo de aceptar dones como los que ofrecía Eliseo. Llegaría el tiempo en donde él y todos los creyentes en Dios por parte de Israel se levantarían del polvo y recibirían lo que aquí está diciendo de heredades. Entonces no lo recibieron en vida. Daniel era un cortesano en las cortes de cuando era Nabucodonosor, cuando llegó este hombre, ¿cómo se llama? Belsasar, cuando llegó Ciro el Persa, cuando llegó al reinado Darío el Medo, o sea, el imperio Medo-Persa. Entonces, Daniel estuvo presente en estos reinados, pero él no recibió ninguna heredad. Eso iba a ser aquí en el reino mesiánico. Entonces, tanto Eliseo como Daniel anticiparon la expectativa de que aquí iban a recibir lo que Dios había prometido. Entonces, estos creyentes del Antiguo Testamento van a resucitar aquí, en este momento en que el Señor desciende del cielo, el Señor Jesucristo, a juzgar a las naciones, a juzgar a Israel, a iniciar su reino milenial. Y en ese momento en que Él iniciará su reino milenial, los santos, los creyentes del Antiguo Testamento, incluyendo Job, estará ahí Enoc y los demás personajes. Pues yo supongo que sí, no veo por qué no estén, pero eso es una suposición. Yo supongo que sí, estarán aquí toda esta gente que será favorecida. No lo dice la Biblia, es una suposición mía. Luego, estamos ahorita tratando de encontrar los grupos que pertenecen a la primera resurrección. Ya les dije que la primera resurrección, la resurrección para vida, no es un solo evento, sino son varios acontecimientos que componen
la resurrección para vida. Ahora vamos a ver los mártires de la tribulación. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces está muy claro, muy claramente identificado el grupo del que está hablando. Son personas que transitaron por este tiempo de la tribulación, pero mantuvieron su fidelidad, no aceptaron darle el seguimiento a las pretensiones de la bestia y el falso profeta, se mantuvieron fieles. Entonces ellos son muertos, son decapitados. Dice ahí, vi las almas de los decapitados, y dice al final, y vivieron. Está entonces hablando de una resurrección. El alma estaba ahí, él lo vio Juan, pero en otro momento ya los ve que ya están vivos y que están aquí en este tiempo y están reinando con Cristo y reinan 1000 años. Entonces, estos 4 acontecimientos, Cristo, las primicias, los que son de Cristo cuando viene a recoger a su iglesia, los creyentes del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación componen la primera resurrección. Entonces aquí están los pasajes para Cristo, las primicias, los pasajes para los que durmieron en Cristo, los pasajes para los creyentes del Antiguo Testamento y el pasaje para los mártires de la tribulación. Vamos a leer Juan 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Leo desde el versículo 26, por favor, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? ¿La voz del Padre o la voz del Hijo del Hombre? Entendemos que se refiere a la voz del Hijo del Hombre, Señor Jesucristo. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida. Ahí está señalada la primera resurrección, no con el nombre, esta es la primera resurrección, pero sí con la finalidad de que es una resurrección para vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por esa razón, aquí en la gráfica, verán aquí arriba de la línea la primera resurrección y debajo de la línea la resurrección para vida y el texto que avala lo que estamos diciendo. Entonces, esto tiene que ver con la primera resurrección. Aquí. Entre Cristo las primicias y cuando venga el Señor Jesucristo y los creyentes del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación resucitan, hay un espacio muy grande, Nosotros, en cuanto a la historia, en cuanto a la cronología, estamos muy cerca de este acontecimiento, de la venida de Cristo por la iglesia y muy cerca de la resurrección de los que durmieron en Cristo. Una vez que ocurra esto, habrá 7 años más y después de esto, estas dos
etapas de la primera resurrección. Yo les envié un video en Vendré otra vez, en donde habla del arrebatamiento. Es un video muy interesante, es pequeño, como de 6 minutos, 7, y les dije que sería muy conveniente que enviásemos este video a nuestros compañeros, amigos, vecinos, hermanos, familiares, compañeros de trabajo, de estudio, para que les alertemos de lo que puede ocurrir en cualquier momento. Y les envié rápidamente ahí a la par la copia del manifiesto cristiano, para que unidos los dos, el video y el manifiesto, sea un poderoso testimonio para esas personas que se van a quedar en caso de que no se arrepientan y acepten al Señor Jesucristo. Les he animado a tener misericordia por ellos, a saber, a ponerse en su lugar de qué sería lo que tú pensarías y sentirías cuando ves que una cantidad enorme de la humanidad será arrebatada y no hay una explicación lógica ni científica en cuanto a cuál fue el paradero de toda esa gente. Bueno, aquí hay una explicación. Yo espero que tú le des seguimiento a esa iniciativa que tuve de enviarte este material, pero ya tú eres responsable. Una vez que te lo envíe, tú eres responsable de qué es lo que haces con ello. Ahora pasemos a la segunda resurrección, la que es para condenación. Quiero explicarles lo que está aquí abajo. ¿Sí se ve bien, David? ¿Sí? Quiero explicarles aquí lo que está abajo. Son 3 cosas que tengo que explicarles. Esto, esto y esto. Aquí yo le puse el depósito de los cuerpos, de los impíos. Porque ¿cuál fue el primer impío del que podemos tener memoria? Caín. ¿Y por qué le llama impío, pastor? Bueno, porque allí en 1 de Juan capítulo 3 dice que Caín era del maligno, por eso le llamo impío. Entonces, desde Caín hasta la última persona que haya muerto en la tribulación, en esta condición de impiedad. Esta es donde yo le llamé depósito de los cuerpos de los impíos. Porque cuando llegamos acá al trono blanco, ahorita que vamos a leer este pasaje, se nos dice que el mar entregó sus muertos y la muerte entregó sus muertos. Y el Hades, ¿qué es lo que entrega? Pues lo que está en el Hades son almas, no son cuerpos, son almas. Entonces, el Hades entrega las almas de los cuerpos. Entonces, los cuerpos que hay en el mar, los cuerpos que hay en los sepulcros, aquí representado por el nombre la muerte, de los sepulcros se levantarán todos los impíos de todas las edades. Uno puede pensar, pero pues ¿qué habrá pasado con toda la gente que vivió antes del diluvio? Ya una vez que llegó el diluvio y todo el relajo que se armó en todo el planeta con el agua y corrientes surgiendo por acá y moviendo un montón de tierra, mira, no te hagas pelotas. Eso a ti no te toca resolverlo. Eso es asunto de Dios. Si Dios puede hacer la tierra de la nada, pues Él puede hacer que eso fluya, surja. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para hacerlo. Entonces yo te animo a que no te hagas bolas. No trates de entender el cómo, sino simplemente entender los datos que Dios nos está proporcionando en la palabra. Entonces, y el Hades es el depósito de las almas impías. El Señor Jesucristo, cuando habla de la historia de Lázaro y del rico, nos dice allí en ese relato, que murió Lázaro, vinieron ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Y que cuando murió el rico y fue sepultado, el siguiente versículo, ya el rico está en esta sección del Hades. Aquí está.
Por eso digo que el Hades es el depósito de las almas impías. No se dice que Lázaro estuviese en el Hades, ni se dice que Abraham estuviese en el Hades, según Lucas capítulo 16. Se dice que están en un lugar que se le denomina el seno de Abraham. Ahorita no es cuestión de hablar acerca de eso. Simplemente el enfoque es que el Hades es el depósito de las almas. Pero cuando la gente se presente ante el trono blanco, en el trono blanco, es una resurrección. Es una resurrección para condenación. Entonces, si simplemente las almas comparecen ante el trono blanco sin sus cuerpos, entonces no es resurrección para condenación. Simplemente es la comparecencia de las almas. Pero hay una resurrección para condenación. Entonces, el mar entregó sus muertos, toda la gente que a través de los siglos, de los milenios, han muerto en el mar y sus cuerpos se han ido al fondo, han sido devorados por los animales o a saber todo lo que ha pasado, pues el Señor es poderoso para que el mar entregue sus muertos, para que los sepulcros o la muerte entregue a sus muertos, el Hades entregue las almas que le corresponden a estos cuerpos y estos se presenten ante el trono blanco, ante la persona maravillosa que esté sentada allí. Vamos a leer Apocalipsis 20, 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice el versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando hablamos acerca de la destrucción de la tierra, y cielos nuevos y tierra nueva, hice alusión a este pasaje, y a esto que acabamos de leer. Luego versículo 12. Y vi, ¿a quiénes vi? A los muertos. No dice que vi a las almas, como en el caso del capítulo 20, versículos anteriores del versículo 4, donde Juan dice que vi las almas. Aquí no está viendo almas, está viendo a los muertos que resucitaron, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ninguna persona que esté escrita su nombre en el libro de la vida va a comparecer ante el trono blanco. Porque ninguna persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, está su alma en el Hades. Son personas, los que comparecen ahí, impíos, que no se arrepintieron, que no creyeron en Dios, que no creyeron en Jesucristo, que cuando se les hablaba rechazaban el mensaje y persistieron en su condición de impiedad. Porque el Señor nos dice en su palabra, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que el impío se convierta, que el impío se arrepienta, que el impío se vuelva a Dios, que el impío deje sus pensamientos, que el impío deje sus caminos y que retorne al Señor. Ese es el deseo de nuestro Padre Celestial. Nada más que Él respeta lo que Él te dio, tu facultad de elección, tu libre albedrío, tu voluntad. Así que aquí vemos en el versículo 12, vuelvo a leer, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí podemos entender que Dios no es el que condena a la persona, es la persona misma la que hace los méritos suficientes
para que esa persona sea lanzada al lago de fuego conforme a sus obras. Porque así como hay premiación en el cielo conforme a las obras de los creyentes, así también habrá castigo dosificado de acuerdo a la maldad de las personas. No todos recibirán el mismo grado de castigo. Por ejemplo, pon a la par de Hitler a esa persona, ese maestro universitario que se burló de Dios y que se burlaba de la Biblia y que ridiculizaba a los creyentes y que cada vez que le hablaban de Dios casi se les iba encima porque se enojaba. Pon a Hitler con esa persona. Pues lógicamente que Hitler recibirá mucho más castigo que este hombre, este otro hombre. Los dos hicieron lo malo, los dos rechazaron a Dios, pero hubo diferente grado de expresión de su maldad. Entonces fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y aquí vemos, y el mar entregó los muertos que había en ellos. Ya vimos aquí que aquí está el depósito de los cuerpos de los impíos. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. La muerte en los sepulcros entregan el cuerpo, y el Hades entrega el alma. Entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces aquí está la explicación para estos dos figuras. Esta que es el depósito de los cuerpos de los impíos de todas las edades, y aquí está el depósito de las almas de los impíos, el Hades. Y estos dos elementos que cumplieron su función, según lo que vamos a leer, fueron lanzados al lago de fuego. Mira lo que dice allí en el versículo 14, leo nuevamente: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué muerte segunda? Porque esta gente, cuando anduvo aquí en la tierra, murió. Su primera muerte. Resucitan y están ante el trono blanco, ante nuestro Dios que esté ahí sentado, y entonces después de ahí son lanzados al lago de fuego. Por eso es la muerte segunda. Esto podríamos decir que es la primera muerte y esta es la muerte segunda. Aquí está el alma, aquí está el cuerpo, y aquí está el cuerpo y el alma juntos. Por eso es segunda muerte. Versículo 15: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la explicación de la resurrección del cuerpo. Dos resurrecciones, la primera y la segunda. Una para vida y otra para condenación. La primera con diferentes etapas y la segunda un acto solamente, un acto único. Y aquí, en este lugar que se llama, que está simbolizado el lago de fuego, mire quién fue lanzado aquí: la bestia. ¿No dices amén? El falso profeta. ¿No dices amén? Y Satanás. Esto es para decir amén. Llegará el momento en que estas personas, la bestia y el falso profeta, que son seres humanos, recibirán la condenación que corresponde a sus obras. Y este personaje, que es espíritu, Satanás, también recibirá eternamente el castigo que corresponde a todo el mal que hizo en el cielo y todo el mal que hizo en la tierra. Y de esa manera entonces tenemos la enseñanza tocante a la resurrección del cuerpo. La resurrección de los muertos. Un último detalle antes de terminar. ¿Quién es el que juzga? Por ejemplo, si pregunto, ¿quién es el creador de todo? Yo al principio pensaba que era el Padre, pero leyendo la Biblia rectificó mi creencia. Y la Biblia dice
que el Padre le pidió al Hijo que hiciera el universo. Entonces el creador del universo es el Hijo, no Jesucristo de Nazaret. Jesucristo de Nazaret es el nombre que le dieron a Dios el Hijo encarnado. Es Dios el Hijo en su eternidad, en su preexistencia, que Él lleva a cabo la creación del universo. Entonces, ¿quién es el creador de todas las cosas? Dios Hijo. ¿Quién es el que juzga? ¿Quién es el que juzga? Podríamos pensar que es el Padre, pero ya leímos en el capítulo 5 de Juan, ahí leímos que el Padre da todo juicio al Hijo. ¿Dónde está esto? Capítulo 5 de Juan, versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por esa razón, entonces, tenemos que rectificar nuestra creencia. Por un lado, que el Padre era el creador de la tierra y del hombre, y ya vimos que es Jesucristo. Por otro lado, creíamos que era el Padre el que se sentaba acá, pero por lo que acabamos de leer, vemos que no es el Padre, sino que tiene que ser el Hijo. Y en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, hay un dato complementario que ratifica que el hecho de que no es el Padre el que juzga, sino que delegó el juicio al Hijo. Mira lo que dice en el versículo 9 del capítulo 7 de Daniel. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó, fíjate bien quién se sentó, un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. ¿Quién es de delante de él? Pues del anciano de días que está sentado en ese trono que es como llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Pero mira, aquí dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el juez? Pues tiene que ser el Hijo, porque el Padre, el anciano de días, ya estaba sentado. Entonces aquí es el juez, el Hijo, el que se sienta y los libros fueron abiertos. Esos libros que fueron abiertos son a los que hace referencia este pasaje. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el creador real del universo? Dios Hijo. ¿Quién es el juez? Dios Hijo. ¿Quién es el que resucita a los muertos? Dios Hijo. Y el Señor, el Padre dice, este es el testimonio que Dios nos ha dado, que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La manera en que tú te puedes preparar para participar de la primera resurrección, que es la resurrección para vida, es teniendo al Hijo en tu corazón. No estoy diciendo que tienes que asistir a la iglesia y con eso ya estás arreglado. No estoy diciendo eso. Tú puedes pasar 1000 años en la iglesia si tuvieses esa edad y no tener a Jesucristo en tu vida. La única manera que hay para tener a Jesucristo en nuestro corazón es pidiéndole que Él entre. Porque Él le dice a la iglesia de la Odisea, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esas palabras se le está diciendo a una iglesia. O sea, el hecho de que la gente vaya a la iglesia
no significa que tiene a Cristo en su corazón. No, no es por asistir a un lugar, sino es por una decisión personal y por hablar con el Señor, porque dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él. Si acaso has escuchado la voz de Dios a través de todos estos estudios que estamos dando y no tienes a Cristo en tu corazón, es el momento. ¿Es el momento de qué? Pues de que te des cuenta que eres pecador, que has hecho lo malo, a veces con conocimiento, por ignorancia u obligado, pero has hecho lo malo. Y de esa maldad tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Tienes que sentir el pesar por haber pecado, por haber ofendido a Dios y a tu prójimo, por haber lastimado tu propio cuerpo con tu pecado. Y tienes que arrepentirte y tienes que creer que Jesucristo, al morir aquí en la cruz, allí Él derramó su sangre poderosa, maravillosa. ¿Para qué? Para que nuestros pecados pudiesen ser perdonados, para que pudiésemos ser lavados de nuestros pecados, para que nuestra maldad pudiese ser limpiada y para que pudiésemos ser reconciliados con el Padre, para que pudiésemos ser justificados ante la justicia divina, santificados, apartados para Él y redimidos, rescatados de una condenación eterna. Dios te quiere a ti y a mí rescatar de esta condenación eterna. Nos quiere rescatar de esta segunda muerte. Entonces, yo te animo que si acaso estas palabras que estoy pronunciando llegan a tu corazón, y tú tienes en tu voluntad un mover, en tu corazón un mover de arrepentimiento, de contrición, de decir, es cierto, yo no estoy preparado, no estoy seguro de que cuando venga el Señor Jesucristo por los que le pertenecen, se fije en mí. No estoy seguro. ¿Qué méritos he hecho para que Jesucristo se fije en mí si he sido y soy un pecador? Déjame decirte que la salvación no es una conquista, un logro humano, es un regalo divino. Eso es algo que Dios regala. No se compra, se recibe por la fe, es gratuito. Y yo te animo que si tienes el interés de en esta noche entregarle tu vida a Jesucristo e invitarlo a Él a tu corazón, abriendo la puerta de tu corazón para que Él entre en tu vida, pues si quieres hacer una oración, yo te guío en esa oración. Entonces te pido que cierres tus ojos para que no te distraigas, que pronuncies en voz alta lo que va a ser la oración y déjame guiarte. Así a mí me guiaron hace 51 años a entregarle mi vida a Jesucristo. Yo no sabía qué decir, pero ellos me ayudaron. Y ya tengo 51 años de seguir a Jesucristo. Permíteme ayudarte. Cierra tus ojos entonces y dile así a nuestro Dios. Querido Dios, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo y he hecho méritos para que sea yo condenado eternamente por mi pecado, por mi maldad. Perdóname, Señor. Yo reconozco que Cristo no está en mi corazón. Nunca le he pedido que entre. Pero hoy, en esta noche, me arrepiento de mi pecado. Perdóname. Y a ti, Jesucristo, te pido perdón también, porque tú moriste por mis pecados. Abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida. Ven, entra en mi corazón. Perdona mi pecado, limpia mi maldad, dame vida eterna. Establece tu reino en mi corazón. Toma mi mano y guíame en esta vida. Ayúdame a seguirte, ayúdame a obedecerte. Ayúdame a conocerte.
A partir de hoy, te reconozco como mi Salvador y como mi Señor. Inicio mi relación contigo. Ahora estás en mi corazón. Gracias. Gracias. Amén. Así con tu rostro inclinado, tus ojos aún cerrados, yo quiero hacer una oración sencilla por ti. Padre, yo no sé si hubo personas que hicieron esta oración ahí en su casa, pero si acaso la hicieron, ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo selle a esas vidas como pertenencia tuya. Porque tu palabra dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y yo te ruego que esa verdad sea efectiva en cada una de las personas que hicieron la oración. Y que tu Espíritu Santo se encargue de pastorear esas almas. Yo no sé quiénes son, pero tú sabes. Y en esta hora yo te ruego en el nombre de Jesús que sea posible lo que te estoy solicitando. Y que estas amadas personas tengan desde este mismo momento la certeza de que serán participantes de la primera resurrección para vida. Gracias, Señor, por la esperanza que has colocado en sus corazones. En el nombre de Jesucristo. Amén.